Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Cortés. Hola, totales. Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial Informar en tiempos de pandemia. En nuestro tiempo de entrevistas de las prácticas de radio y televisión, nuestros alumnos han intentado averiguar cómo se informa en tiempos de pandemia. Sí, y es que no solo ha cambiado la manera de hacer periodismo, sino también el tratamiento informativo de datos y fuentes de la noticia. Carmen Ferrero es redactora de Más vale tarde, en La Sexta. Hacer periodismo durante la pandemia ha cambiado la forma de ejercer nuestra profesión. Las redacciones ya no son lugares llenos de periodistas que van de un lado a otro a toda velocidad. El teletrabajo también ha afectado al periodismo. Vamos a ver cuántos detenidos y cuántos heridos hubo. Vamos a empezar por los heridos. Hubo 91, la mayor parte de ellos fueron heridos leves. De esos 91, 23 hay que decir que eran Mossos. Escuchábamos a Carmen Ferrero, es redactora La Sexta en el programa Más vale tarde. Creció en Cáceres, una ciudad cuyo casco antiguo invita a los sueños. Se mudó a Madrid e hizo de sus sueños una realidad. Carmen es la prueba de que los madrugones, el trabajo duro y el talento dan sus frutos. Buenos días, Carmen. Buenos días, chicos. ¿De qué forma ha cambiado el periodismo esta pandemia? ¿Es un cambio que ha venido para quedarse o volveremos a la normalidad con esas redacciones llenas de gente? Bueno, yo creo que por lo menos en el ámbito de la televisión sí que ha cambiado, pues por ejemplo, esto en plena pandemia, esto de los directos, que íbamos a los sitios y tal. Empezamos porque yo, por ejemplo, iba mucho a Moncloa lo cerraron todo, en un principio nos quedábamos fuera y luego al final acabamos, pues eso, en pleno confinamiento, todos haciendo los directos desde nuestra casa. Yo misma lo tuve que hacer desde el salón de casa. Y bueno, yo creo que todos, en todas las profesiones en general, hemos tenido que aprender a teletrabajar de alguna manera. Y luego hay otro aspecto importante que me parece que hemos tenido que aprender a tratar la información de otros tipos de información que no estamos tan acostumbrados a tratar. Pues por ejemplo, los datos. Los periodistas siempre en televisión huimos mucho de muchos numeritos, muchos datos, porque creemos que el espectador no se va a enterar. Pero por ejemplo, pues ahora fíjate con lo de todos los datos que da todos los días el gobierno de muertos, contagios, el índice acumulado, pues parece que todos nos hemos hecho ya unos expertos, todos seguimos los datos, sabemos si un día hay más o menos. Creo que hay cambios y creo que hay cambios que se van a quedar, por lo menos durante un tiempo. El contenido central de todos los programas es el coronavirus. ¿No crees que la gente está cansada de escuchar siempre lo mismo? ¿Cómo podríamos cambiar esta espiral? La gente está cansada de escuchar siempre lo mismo y los periodistas, tengo que decir que en las redacciones estamos cansados de contar siempre lo mismo. De hecho, yo por lo menos últimamente nuestros jefes nos piden que tratemos de buscar temas que no tengan que ver, pero es que es imposible, o sea, es una espiral de la que tratas de salir, pero es que al final, como esto que nos ha ocurrido esta pandemia, o sea, una cosa es cuando hay un atentado y puedes hablar de cosas diferentes al atentado, pero cuando esto afecta a todo el mundo, a todos los países, en todos los ámbitos, en el económico, en el laboral, en la convivencia, en el día a día, afecta a tantos sectores que es imposible salir de la espiral. O sea, yo creo que hasta que no empiece a dejar de tomar relevancia en la sociedad, hasta que no deje de morirse gente, de contagiarse, de dar problemas, por así decir, el coronavirus, vamos a tener que seguir hablando de él porque es que es imposible salir de la espiral, o sea, es que todo, lo abarca todo. En tiempos de malas noticias siempre es muy importante mantener una actitud optimista, también, Mario, a la hora de informar. Es lo que propone Kiko Taronjí, presentador de Aquí la Tierra, que fue uno de los invitados de las entrevistas de televisión. Muy buenos días, estamos ya en tiempo de entrevista y nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Kiko Taronjí. Él es periodista y presentador del programa de televisión española Aquí la Tierra, un programa que seguro deben conocer porque ganó el premio Ondas al programa de mejor entretenimiento de la televisión. Y además, él es capitán de Yate, lo que le supone ser ese espíritu aventurero que le ha hecho pues crear este libro Aislado, del que narra su travesía desde Algeciras hasta Estambul con la simple ayuda de un kayak. Y se viven emociones de nostalgia y de temores que nos recuerdan a lo que vivimos actualmente con la realidad COVID y que sobre todo nos hacen pensar qué es lo que motiva a alguien, Kiko, a aventurarse a un reto así y sobre todo solo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, pues en realidad era una época de mi vida en la que estaba un poco perdido, ¿eh? Tenía muchas dudas, estaba en un momento de incertidumbre personal absoluta
y necesitaba hacer cosas nuevas. Y como tengo una pasión tremenda por navegar y por el mar, pues decidí lanzarme a navegar pues para transformar un poco mi vida, para cambiar, para empezar de cero. Y fue una aventura tremenda. Estuve casi 3 meses navegando en solitario el mar Mediterráneo hasta que al final pues la cosa se dio mal y naufragué. Pero bueno, estoy vivo para contarlo y aquello fue una experiencia que me enriqueció a nivel personal muchísimo. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que sacaste de la aventura de la que hablas en tu libro? Pues mira, María, el mayor aprendizaje después de muchos años de andar por el mundo haciendo de todo, fue focalizar o darme cuenta de que realmente hay que focalizar en las cosas que son importantes. Y muchas de las cosas que yo consideraba importantes antes de partir a navegar el mar Mediterráneo, con el tiempo me he dado cuenta de que no lo son. O sea, son importantes, y yo siempre digo una cosa que os va a gustar. Las cosas más importantes son las que no puedes perder en un naufragio. Es decir, el amor de la familia, la camaradería y la amistad de los buenos amigos, ese tipo de tesoros valiosos son lo importante en la vida. Bueno, pues ya para terminar, Kiko, queríamos sobre todo un mensaje de aliento a todas esas personas que estamos ahí con un objetivo, un mensaje, una frase alentadora de a por ello. Mirad, siempre hay que crecer desde la pasión. Vosotras, en vuestro caso, digo vosotras porque sois dos y sois mujeres, supongo que por allí habrá algún chico también, pero bueno, yo digo, estoy haciendo un lenguaje inclusivo, como dicen ahora. Bueno, vosotras, tenéis que crecer desde la pasión. Si tenéis vuestra pasión clara, ya habéis dado un paso adelante tremendo, tremendo. Entonces, cuando uno sabe cuál es su pasión, si se impulsa desde ella con fuerza, con determinación, con coraje, con confianza en uno mismo, con optimismo, con mucha alegría de espíritu, como decía antes, al final acabas consiguiendo tus objetivos. O por lo menos consigues recompensas. Mira, se suele decir mucho esto de cuando tienes un sueño tienes que ir a por él, ¿no? Porque los sueños solos no se cumplen. Hay una parte de verdad en todo esto. Los sueños solo se cumplen si vas a por ellos. ¿Quiere eso decir que siempre que vayas a por ellos se van a acabar cumpliendo? Bueno, pues bienvenidos al mundo real. Siento deciros que no. Pero es verdad que si no vas a por ellos, evidentemente nunca se van a cumplir. Pues hay que ir a por los sueños, hay que intentar que se cumplan. Y en ese camino, lo que sí que está garantizado es que si al final, por lo que sea, tu sueño no se cumple, habrá muchas otras recompensas. Eso está garantizado. Esa segunda parte está garantizada. Habrá recompensas y habrá ganancia. Y yo lo sé porque lo he vivido. O sea, no estoy hablando desde el academicismo, sino que lo tengo clarísimo. Kiko, nos quedamos entonces con esa última frase. Hay que buscar la pasión, cuidarla e ir a por ello. Pues nos despedimos ya. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad, ha sido un placer. Y otro de nuestros protagonistas es el periodista Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras. Fue otra de las entrevistas destacadas y habló de la transparencia a la hora de informar y del valor del periodista al mostrar la realidad. Hemos visto que has cubierto conflictos tan críticos como la guerra de Bosnia o el genocidio de Ruanda. Cuéntanos cómo fue tu experiencia durante esos años. Yo nunca había pensado cubrir ninguna guerra. No tenía preparación ni histórica, ni psicológica, ni mental de ningún tipo para cubrir una guerra. Y lo que intenté, como no tenía muchos conocimientos de la historia de los Balcanes, ni tampoco sabía mucho de balística, ni de cuestiones militares, y en las guerras además se miente todavía más que en la sociedad civil, me dediqué a contar lo que pensaba que a los lectores del país podría hacerles vivir la guerra de cerca. Es decir, la gente en las guerras se enamora, celebra un cumpleaños, va al teatro, cómo se lava, porque pensaba que estos aspectos podrían hacer que se pusieran en el lugar de los vecinos de Sarajevo, sitiados y asesinados sistemáticamente. Creo que hay cierta idealización del trabajo del enviado especial y del corresponsal de guerra. No hay que olvidar que los que padecen la guerra son los que están allí en tu propio país, ¿no? Tú vas, vienes, tienes un pasaporte, intentas sumergirte en el conflicto todo lo posible, manteniendo cierta distancia emocional y política, por supuesto, pero lo que tienes que hacer es intentar contar con el máximo rigor
y la emoción contenida a lo que estás viendo. Nosotras teníamos solo 2 añitos, éramos muy pequeñas cuando el atentado de las Torres Gemelas sucedió, pero tú estuviste allí, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste ese momento? Estaba allí la mañana del 11 de septiembre y llegó una llamada del corresponsal de ABC en Washington, Pedro Rodríguez, y me dijo, acaba de estrellarse un avión contra las Torres Gemelas, ponte las pilas. Cuando estaba en la terraza, estaba ardiendo una de las torres y vi cómo estalló la segunda. Desde donde yo estaba no vi que un segundo avión había entrado por la bahía de Manhattan y se había estrellado contra el segundo avión. Se formó una especie de gigantesco hongo, como de una bomba atómica, y al salir escuchamos el estruendo que provocó la primera torre al caer. Fuimos caminando hacia Church, la calle Church, cerca de la otra torre, hablando con la gente, y oímos un pequeño crujido y en ese momento la segunda torre empezó a desplomarse y echamos a correr. Cambiando un poco de tema, pasamos a tu experiencia desde el corresponsal joven de Nueva York, ahora presidiendo la sección española de Reporteros Sin Fronteras. ¿Cuál es la labor de esta organización? Bueno, Reporteros Sin Fronteras trata sobre todo de preservar la libertad de prensa y de proteger el trabajo de los periodistas. Hacemos un informe anual que está a punto de ser publicado, que analizamos cómo está la libertad de prensa en todos los países. Publicamos un mapa, que si entráis en la web de Reporteros Sin Fronteras, es un mapa de colores y veis dónde más perseguida está la libertad de prensa. Y desde hace 2 años, con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, tenemos un proyecto de acogida de periodistas latinoamericanos perseguidos o amenazados de muerte. En relación con lo que nos comentabas sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿qué opinas, acercándolo un poco a nuestro país, sobre el plan de gobierno contra la desinformación y el que ya es conocido como el Ministerio de la Verdad? Bueno, desde Reporteros Sin Fronteras pensamos que hay que estar vigilantes porque todos los gobiernos tienen tendencia o a no decir toda la verdad o a mentir descaradamente. Entonces, esa es una faceta. La faceta que más nos preocupa de esta ley es la que hacía referencia al pluralismo o al funcionamiento de los medios de comunicación, porque ahí pensamos que es un territorio en que el gobierno no debe intervenir. No es tarea del gobierno decir qué medios trabajan mejor o qué medios dicen mentiras. Creo que es una tarea que forma parte un poco, primero, de la deontología profesional. Después hay un repertorio de leyes muy grande para que si alguien se vea que está vulnerada su integridad o su imagen, pueda recurrir a la justicia. ¿Qué consejos nos darías a nosotras que como futuras periodistas para nuestra carrera? Bueno, yo algo que digo siempre a los estudiantes de cualquier edad, leer. El lenguaje es nuestra manera de entender el mundo, de ordenar nuestras ideas. En la medida en que leamos y tengamos un dominio del lenguaje, tendremos más capacidad precisamente para descifrar las mentiras y para contar la realidad de forma mucho más rica e interesante. Leer para tener un vocabulario, una riqueza sintáctica que te permita asomarte mejor al mundo. Y después, por supuesto, aprender idiomas, vivir, viajar, interesarte. Creo que un rasgo del periodista es la curiosidad insaciable. Esto que tenemos de niños tenemos que alimentarlo constantemente. Tiempo ahora para vuestras noticias de periodismo audiovisual. Vamos ya con cosas de clase. Hoy os traigo el podcast que acompaña mis paseos y mis idas y venidas en transporte público. Es Hotel Jorge Juan, un podcast de Vanity Fair y Seagrams, dirigido y presentado por Javier Aznar, que lo cierto es que le da su toque personal. Y tal y como lo define su presentador, es un podcast donde las personas interesantes hablan de temas importantes, que ya cuenta con 311 episodios y sumando a la lista, ya que cada semana publican un nuevo encuentro. Son entrevistas a escritores, hosteleros, periodistas, diseñadores, creadores de contenido, a los que ya se han sumado, por ejemplo, el hostelero Paco Quirós, el dibujante de 72 kilos, el gastrónomo Guillermo Dávila y muchísimos más. Cada capítulo dura alrededor de 1 hora y media, que lo cierto es que se te pasa bastante rápido, incluso cuando no conoces al entrevistado. Además, la organización y la dinámica del podcast hace que te enganches de principio a fin. Y bueno, podríamos definirlo como un podcast para aprender, reír, descubrir y, por qué no, sentirse identificado. Escucha podcast por esto mismo, porque nunca sabes dónde puedes encontrarte una historia que en ese preciso instante te cambie, que sientas que habla para ti, sea lo que sea. No hace falta tampoco que sea la historia más fascinante del mundo ni que pertenezca a tu campo de interés. Te pueden estar hablando incluso de cristales y de maquillaje.
Me gustaría que este hotel, que este podcast, fuera algo así. Un refugio, un lugar de paso donde poder contar y escuchar historias. Me gustan los hoteles porque siempre hay historias que se cruzan, que van y vienen. Gente de paso, personajes fascinantes. Son sitios en los que siempre ocurren cosas. Son como una embajada. Un poco Casablanca, un poco Lost in Translation, un poco un cuadro de Hopper. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Terminamos ya. Síguenos en Instagram, Twitter, ahora también en TikTok. Y suscríbete a nuestro canal. Volvemos pronto como siempre. Con mucho más y mucho mejor.